se suele decir que cada persona es un mundo. Una frase hecha que usamos muchas veces para, en verdad, decir que cada persona tiene sus vivencias, sus experiencias y personalidades diferentes. En otras ocasiones, cuando alguien está como muy ensimismado en sus propios pensamientos y, bueno, no atiende mucho a lo que le dices, ¿no?, se le suele decir que está en su mundo. Y luego, especialmente los españoles, que exagerados somos un poco, cuando vemos que en un sitio hay muchas personas, aunque haya 20, decimos, está aquí todo el mundo. Como veis, esa palabra me gusta. Tiene muchas acepciones, tiene muchas definiciones, y tenemos que poner atención al contexto en que lo decimos para saber exactamente lo que significa. Me gusta mucho la palabra, sobre todo en griego, porque es cosmos, de donde viene nuestro cosmos, ¿no?, para referirnos al universo. Que, por cierto, una curiosidad que estuve leyendo por ahí, aunque ya sabéis que lo de las curiosidades con las palabras, cada uno se cuenta una cosa, pero dice que, claro, nuestra palabra mundo viene del latín mundus, que sería como una copia del cosmos griego, es decir, viene a significar, pues, ordenado, limpio, incluso puede que signifique bello, esa palabra. Pero resulta que fue el filósofo y matemático Pitágoras quien utilizó la palabra cosmos para referirse al universo porque veía que era igual de limpio, ordenado y bello. Que, por cierto, de ahí también deriva una palabra que utilizamos mucho, especialmente las mujeres, cosmética. De ahí viene también. Así que en nuestro texto de hoy vamos a ver dos mundos, como veis en el título. En este caso vamos a ver el mundo terrenal, donde nosotros vivimos, donde nos movemos, y vamos a ver el mundo celestial o espiritual, donde suceden cosas que la gran mayoría de veces no somos ni siquiera conscientes, pero que no os engañe el título, porque no vamos a hablar de dos mundos apartados, que no tienen conexión o muy diferentes, sino que están conectados, hasta un punto en el que muchas veces ni siquiera podemos imaginar cómo afecta el uno al otro. Así que vamos a ello, a ver qué podemos aprender en esta mañana. Vamos con el primer punto, que es ese, una visión divina. Hoy día basta con que paséis por cualquier canal de televisión o de YouTube de cualquier predicador de turno que se considera apóstol o profeta, los cuales siempre tienen una visión especial, una profecía nueva, una profecía fresca o algún tipo de declaración mágica para que todo vaya bien en todo momento. ¿Sabéis a qué me refiero, verdad? Pero siempre, no sé por qué me acuerdo de ellos cuando leo las Escrituras, porque me fijo en lo que los verdaderos profetas de Dios experimentaron, sintieron y vivieron cuando realmente recibieron palabras de Dios, visiones de Dios directas, y no tienen nada que ver. Sin ir más lejos, aquí tenemos a Daniel. Está recibiendo una visión directa de Dios, pero por lo pronto ha estado ayunando unas cuantas semanas. 3, para ser concretos. Coincidiendo además con la Pascua, porque es en el mes en el que se celebra. Nos cuenta la narración que él estaba a las orillas del gran río Hiddekel, o sea, el Tigris, y allí tuvo una visión espectacular. Un poco más adelante la vamos a explicar, pero por lo pronto quiero que nos centremos como en algunos aspectos que dice aquí el texto que me gustaría destacar, ya digo, por lo importante que son para mí. Lo primero que descubrimos es qué recibió Daniel en aquella visión, el qué. El primer versículo nos dice que fue una palabra revelada, y que esta palabra revelada era verdadera. Los dos detalles creo que son sumamente importantes. Si una palabra es revelada, quiere decir que no procede del deseo, de los gustos o de la imaginación de Daniel. No significa tampoco que él dice una cosa con la intención de que Dios después la acepte y que se cumpla en conformidad a la voluntad de Daniel. No, es revelada. Es mostrada desde su originario, que es Dios, a su receptor, que es Daniel. Actualmente, en medio de la Iglesia de Dios, hay muchos cristianos que están obsesionados con querer recibir una revelación directa de Dios. Y se olvidan de que tienen una palabra revelada, que muchas veces ni siquiera conocen, porque no han leído o lo que han hecho ha sido leer poquísimas páginas. Y me refiero, por supuesto, a la Biblia, porque las Escrituras son la palabra escrita, sí, pero ha sido revelada por Dios a sus siervos. Y así lo atestiguan los profetas y los apóstoles a lo largo de todas las páginas de la Biblia. No es una invención suya, no son deseos personales, por muy nobles y buenos que puedan ser, sino revelación. Es algo directo,
de parte de Dios. Lo cual no quita que cada escritor fue usado por Dios de tal manera que su personalidad nunca quedó anulada, sino que actuó a través de ellos para revelar lo que él quería decir a los hombres. No estamos hablando de una revelación estilo Islam, donde es directamente dictado, sino que de alguna forma Dios actuó por medio de cada persona, tal y como cada persona era, para dejar escrita su palabra, tal y como él quería. Y eso es muy diferente y muy complicado de entender. Por otro lado, vemos que la palabra revelada, que es lo primero que hemos dicho, era una palabra revelada verdadera. Como no puede ser de otra manera, porque no hay nada que proceda de Dios que pueda ser falso. Sí, tú puedes confiar o no confiar, puedes creer o no creer, pero nunca vas a poder usar como excusa el hecho de que la palabra de Dios no sea verdadera. No puedes, porque si llamas a Dios mentiroso, pues ya podemos empezar mal. Por tanto, lo que nos está enseñando es otra característica acerca de la palabra revelada de Dios. Y por tanto, las escrituras que han recogido esa revelación son también la verdad. La Biblia es un libro fiable, porque ha sido primero revelado por Dios y segundo, ha sido revelado por alguien que jamás puede mentir. Porque no está en su ser mentir. Porque no tiene intención de mentirnos, ni de engañarnos, ni de jugar con nosotros como sus criaturas. Algunos quizás os preguntáis, oye, ¿y cuál es la identidad de ese varón que Daniel ve? ¿Cuánto sabía, por cierto? También es interesante la pregunta. Bueno, vamos pasito por pasito, ¿vale? En los primeros 6 versículos, que es donde estamos ahora mismo, se nos habla solo de un varón. Y lo mejor de todo es que se nos describe quién es este varón. Claro, aquí hay discusión, como en prácticamente todos los capítulos de Daniel, desde que entramos en las profecías, ¿verdad? Porque algunos dicen, bueno, es un ángel, y otros dicen, no, parece un ser divino. Y entonces, bueno, pues te puedes pegar para tener la razón o lo que tú quieras. Yo soy de los segundos, es decir, creo que es un ser divino. Y ahora explicaré por qué creo que es un ser divino y quién es en concreto. Creo, de hecho, que el varón al que Daniel ve es Jesús. De alguna forma en gloria, ¿no? En una condición o en una forma antes de su encarnación, antes de hacerse un hombre como vino. Y tengo aquí una tabla, se me ha olvidado ponerla en la pantalla, disculpadme, pero yo os la voy a intentar trasladar lo mejor posible, acerca de la descripción que hace Daniel de este varón y la descripción que hace Juan en Apocalipsis de Jesús en gloria. Fijaos, Daniel 10 dice que este varón está vestido de lino y que tiene un cinto de oro. Juan en Apocalipsis dice que Jesús en gloria está vestido con una ropa que llega hasta los pies y con un cinto de oro. Daniel 10 dice que este varón tiene los ojos como antorchas de fuego. Y Juan en Apocalipsis dice que Jesús en gloria tiene ojos como llama de fuego. Daniel 10 dice que este varón tiene los brazos y los pies del color como el bronce bruñido. Juan en Apocalipsis, en su visión de Jesús en gloria, dice que tiene los pies semejantes al bronce bruñido. Daniel dice que su voz es como el estruendo de una multitud. Y Juan dice que su voz es como el estruendo de muchas aguas. Daniel 10 dice que se quedó sin fuerzas cuando vio a este varón. Y Juan dice que cae como muerto a sus pies cuando ve a Jesús en gloria. Y por cierto, Daniel, no sé si lo he dicho, se quedó sin fuerzas, es decir, como muerto. Dice que desfalleció incluso. Así que, viendo esta tabla, y por supuesto, siempre habrá quienes puedan pensar lo contrario, creo que lo que Daniel ve aquí es un ser divino. Y en concreto, es Jesús. Jesús en una condición, en una forma, como digo, preencarnada, antes de ser un hombre como tal. Yo solo quiero decir una cosa antes de terminar este primer punto, y es que lo más importante de todo es que todo lo que Dios revela en su palabra, finalmente apunta a Jesús. Jesús es el centro de la revelación. Él es el cumplimiento, Él es el dador, y la gloria solamente es para Jesús. Si te fijas en esta visión, antes de cualquier otra cosa, lo primero que recibe Daniel es una visión de la gloria de Dios. Antes que cualquier otra cosa. Porque eso es lo principal. Eso es lo verdaderamente importante. No perderse
en detalles insignificantes, en quién tiene la razón en esto y en otro, sino Jesús, Dios. Él es realmente el centro de cualquier palabra que venga de parte de Dios. Y eso nos hace pasar a este segundo punto, que lo he querido titular así, la presencia de Dios. Aunque en realidad nosotros actualmente utilizamos siempre la expresión presencia de Dios o la presencia de Dios, y creemos, y es verdad, que la presencia de Dios está siempre con nosotros, es igualmente cierto, teológicamente hablando, que la presencia de Dios no siempre se manifiesta de la misma manera en cada situación o en cada momento. Por ejemplo, creemos que en este mismo momento, ahora, no sé qué hora es, las 11:25, ¿verdad? Casi. Creemos que en este mismo momento, y la Biblia lo confirma, Dios está aquí, su presencia está aquí. No obstante, como podéis comprobar, Dios no se está manifestando de la misma manera en que se manifestó en este momento a Daniel. Puede hacerlo, por supuesto. De hecho, nunca suelo decir lo que tengo apuntado en mi predicación, pero lo voy a poner para que lo veáis. He puesto entre paréntesis y en cursiva: puede que en medio de la predicación Dios se manifieste como quiera. Tenlo en cuenta, Jesús, para que lo sepáis. Pero como veis, no ha decidido mostrarse en este momento como se mostró a Daniel. Claro, no hay nada que limite a Dios para manifestar su presencia de una o de otra manera. De hecho, antes os decía que hay muchos que se autodenominan profetas o apóstoles y no lo son. Apocalipsis también dice eso. A una de las iglesias le dice: ¿has probado a aquellos que se dicen ser apóstoles? Y no lo son. De hecho, no he oído jamás a ninguno de estos profetas y apóstoles hablar o decir nada en relación a la experiencia que tuvo Daniel. Y quiero decir, la reacción que tuvo, y que no solo tuvo Daniel, sino muchos profetas en las Escrituras cuando vieron la gloria de Dios. Ahora vamos. Por lo pronto, los que no vieron la visión como sí la vio Daniel, sí que sintieron gran temor y de hecho huyeron, pero no veían nada. Le pasó lo mismo que los que iban con Pablo al camino a Damasco. No vieron nada o no oyeron, pero el que realmente vio fue Pablo, y en este caso el que realmente vio fue Daniel. Por cierto, se dice de 3 maneras que Daniel se quedó sin fuerzas. Incluso un profundo sueño se apoderó de él y solamente se podía mantener sobre sus rodillas y sobre las palmas de sus manos, ¿vale? Esa era la única manera en la que él se podía sostener. Hasta que una mano, dice, no sabemos de quién es, probablemente sea de este varón, ¿verdad? De Jesús, como hemos dicho, le tocó y sus fuerzas se repusieron. Pero quería parar un momentito, de forma breve, en este punto, porque a veces estamos confundidos respecto a qué significa la presencia del Señor. He dicho que Él se puede manifestar como quiere, puede manifestar su gloria, su esplendor, su belleza, su poder y su santidad, como lo hizo con Daniel, y no sería ni la primera ni la última. Pero es cierto que, como digo antes, no siempre sucede de esta manera, no es la norma para que nosotros también deseemos la experiencia de Dios. Otra cosa es que queramos que sea así, y puedes pedirlo incluso, pero no es la norma. Y a eso quiero llegar, porque quizás hay gente que piensa que si no se manifiesta así Dios, es que entonces Dios no está. Y no es para nada cierto, no es real. Miles de veces Dios estuvo con su pueblo sin manifestarse de esa manera. Vemos, por ejemplo, ahora que se me ocurre, el libro de Esther, donde Dios se manifestó tremendamente, y allí no veo una explosión como tal. En otros libros sí, por supuesto. Pero quiero que recordéis algunos ejemplos para ver cómo fue cuando se manifestó la gloria de Dios en todo su potencial. Moisés dijo: mira, déjame ver tu gloria. Y Dios le dijo: bien, porque se moría de ganas de ver la gloria de Dios. Moisés le dijo: te voy a mostrar mi gloria, pero solo vas a ver una parte. No vas a poder ver mi rostro, no vas a poder ver cara a cara mi presencia. Otro ejemplo muy clásico, Isaías, cuando tiene aquella visión, ¿verdad?, que ve al Señor en su templo, en su trono. Y Isaías se quedó asustado, porque de repente se da cuenta de que es pecador
y de que vive en medio de un pueblo que también es pecador. ¿Por qué se asusta Isaías? Porque sabe que ver a Dios significa morir. Pero no murió, porque Dios lo trató con gracia y con misericordia y le dejó ver su gloria. Así que a esto es lo que yo quería llegar, que la presencia de Dios no es una cosa ligera. No es algo así que dices, bueno, pues la presencia de Dios, vale. No, aun cuando Él decida no mostrar su gloria de la misma manera en que lo hizo con Daniel, y simplemente ocurra un día normal de iglesia o un día normal de mi vida, tendremos que seguir siendo igual de reverentes ante la presencia de Dios, porque Él está en medio de nosotros. Y lo es igual que si manifestase toda su gloria y todo su esplendor aquí ahora mismo y cayese un peso sobre todos nosotros y una luz tremenda nos dejara cegados. Sería exactamente igual en ese momento que ahora. Es suficientemente glorioso que Dios haya decidido colocar su espíritu dentro de nosotros. Suficientemente glorioso. Y que Él nos esté mostrando gran parte de su gloria por medio de la palabra escrita revelada que tenemos en las Escrituras. ¿Sabes? Ante Dios, nuestras fuerzas no son nada, pero su mano es más que suficiente para sostenernos. Y esto lo estamos aprendiendo en estos versículos de Daniel. Porque las fuerzas de Daniel eran, no me puedo sostener casi nada, solo con mis rodillas y las palmas de mis manos, pero la mano de Dios es suficiente para que Él diga, he podido reponerme. Y es igual en nuestra vida. No son nuestras fuerzas nada, pero su mano es más que suficiente. Y gloria a Dios, que es así. Llegamos al punto final de la predicación de hoy, y es el central. Ahí tenéis la pregunta, ¿qué pasa en el cielo cuando ocurre algo en la tierra? Y es que este va a ser el punto principal de lo que os sucede hoy en el texto de Daniel. Fijaos en el detalle de que solamente cuando Daniel recibe la orden de ponerse en pie, se puede poner en pie. Hasta entonces no ha podido, pero le dice, ponte en pie, y se pone en pie. El versículo 12 creo que es precioso para nosotros si sabemos atesorarlo como la joya que verdaderamente es. Desde el primer versículo se nos había hablado de una identidad, ¿no?, que era la de este varón, pero de repente vamos a ver que aparecerá una referencia a esa mano que le toca, ¿no? Aunque no hay nada que nos haga pensar que fuera un ángel, pero de repente va a aparecer otra identidad por ahí. Os lo digo porque veréis más adelante que aparece otro nombre y antes lo ha leído Pablo. Vamos a cortar un poco ahí y ahora os explico. Sea como sea, aquí tenemos las palabras que este varón le dice a Daniel. Le dice que desde el primer día que dispuso su corazón a entender y a humillarse en la presencia de su Dios, sus palabras fueron oídas. O sea, vamos a explicar. Si quieres algún secreto para la oración, es este. La semana pasada estuvimos hablando de la oración, ¿verdad? El capítulo 9 de Daniel. Hoy volvemos a hablar de la oración, porque lo que está pasando aquí es respuesta de la oración de Daniel. Es respuesta. Seguimos con lo que venía desde el capítulo 9, ¿os acordáis, verdad? Todo lo que iba a suceder. Pues si quieres un secreto para la oración es este. Dispón tu corazón a entender lo que Dios quiere hacer en el mundo y humíllate ante su presencia. Porque entonces es cuando nuestras oraciones son escuchadas, es cuando Dios se goza en oír las palabras que nosotros pronunciamos delante de Él y responde. Claro, aquí Daniel necesita una explicación más tremenda. Porque su oración había tardado, creo que decía 24 días, ¿no?, hasta que recibe la visión. Su oración había tardado en obtener respuesta estos días, 24 días. Y claro, este varón le está diciendo, no, te he escuchado desde el primer momento. Entonces, ¿por qué has tardado tanto, no? Podríamos explicar. Le va a dar la explicación de por qué ha tardado tanto. Y aquí viene lo enrevesado de este texto. Lo que ocurre es que el príncipe del reino de Persia se ha opuesto al Señor durante 3 semanas, pero uno de los principales ángeles de Dios, Miguel, viene en su ayuda. Claro, acordaos, estamos hablando en una esfera ya, o en un plano celestial o espiritual, divino, ¿no? Es decir, las cosas que están sucediendo en esa atmósfera están sucediendo a la par que las cosas que están ocurriendo
en la tierra, en este caso en el momento en el que Daniel vive. Daniel está ya en medio del imperio persa. Y en la esfera celestial le está diciendo el Señor: el príncipe de Persia se me ha opuesto durante 21 días, pero ha venido en mi ayuda el principal príncipe, Miguel. Fijaos las cosas que están ocurriendo en los dos planos y que conectadas. O lo que es lo mismo, el mundo espiritual, incluidos los ángeles, no es ajeno a los sucesos que ocurren en la tierra. Pero nosotros muchas veces no somos conscientes de todo lo que está pasando. Es sobrecogedor pensar que en este mismo momento, en este instante, no solo la presencia de Dios está con nosotros, sino que hay ángeles que están en los asuntos del Señor en medio de esta nación y no tenemos ni idea de qué está sucediendo en esa esfera. Solo vemos lo que está pasando aquí, pero ¿qué está pasando más allí, más allá? En el cielo, en el plano espiritual, donde se mueven los ángeles. Esto nos enseña una cosa, que el Señor no se está desentendiendo en ningún momento de su mundo, no se está desentendiendo de sus criaturas, no se desentiende de nada de lo que sucede aquí, en la tierra. Claro, Daniel no podía hacer más que mirar al suelo y estar en silencio, pero uno que tiene como apariencia de hombre, que vuelvo a preguntaros, ¿será el mismo varón de antes? ¿O será Miguel? ¿Quién será? Le tocan los labios y entonces puede hablar. El profeta, ¿sabes por qué estaba preocupado? De que no podía hablar con su Señor. Porque le faltaban fuerzas. De eso estaba preocupado. De que no podía hablar con su Señor. ¿Tú te preocupas de no poder hablar con tu Señor? ¿O de qué te preocupas? ¿Cuánto necesitamos que el Señor nos toque con su mano para ser fortalecidos y poder decir: ahora sí puedo hablar contigo? Tú me has fortalecido. Así que me gustaría preguntarte, ¿hoy cómo estás? ¿Estás débil? ¿Te sientes cansado hoy? De todas las maneras posibles, físicamente, emocionalmente, espiritualmente. ¿Te sientes hoy débil? ¿Sientes que no hay fuerzas? Explícale a Dios lo que te sucede. No tengo fuerzas. Me pasa esto o me pasa lo otro, ya sea físicamente o espiritualmente. ¿Tú crees que Dios, como tu Padre bueno, se desentenderá de ti y no te dará fuerzas? ¿O te tocará con su mano y te dirá: ahora sí? Y podrás decir: ahora puedo hablar contigo, estoy fortalecido. ¿Sabes? ¿Quién no se sentiría fortalecido con la respuesta que recibió Daniel? Vamos a leerla. Dice: muy amado, no temas. La paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Eso no es solo para Daniel, eso es para todo el que cree en Dios, eso es para todo el que cree en Jesús, eso es para todo hijo de Dios. Muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Eso es universal para todos. Y si quieres pon Daniel, y si quieres pon tu nombre, también, es una promesa de alguna manera, es un ánimo, es un aliento. Y fijaos cuando dice Daniel que recobra las fuerzas, dice: mientras él me hablaba. Mientras él me hablaba, recobré las fuerzas. ¿Sabes una cosa? Tienes la palabra de Dios siempre al alcance. Tienes las Escrituras, tienes la Biblia. Estamos hablando de que es una palabra revelada escrita. Por tanto, ábrela, léela, medítala, vívela, disfrútala, interprétala correctamente, compártela. Mientras el Señor te habla por medio de su palabra, difícilmente no vas a ser fortalecido. Difícilmente. Porque Daniel dice que recobró sus fuerzas mientras él me hablaba. Y por experiencia, seguramente muchos de nosotros podremos decir: estaba leyendo la Biblia y leí tal cosa y de repente sentí lo que fuera. Una paz, o ánimo, o consuelo. ¿Y eso qué es? Sino fortaleza de parte del Señor, por medio de su palabra. Este varón termina diciéndole que tiene que volver a pelear con el rey de Persia para acabar finalmente con él y que después va a venir el de Grecia. ¿Os acordáis de todo lo que hemos estado viendo en los capítulos anteriores, verdad? Acerca de los imperios que se van a suceder. Bueno, pues ya va quedando poco. Ahora Persia va a terminar y va a venir Grecia. Pero, ¿qué importa esto realmente? ¿Cómo le puede preocupar? Realmente solo Dios le puede manifestar lo que está escrito en el libro de la verdad, que es lo que le dice ahí. Y yo no sé si en el cielo hay otro libro de la verdad. Lo que sí sé es que aquí en la tierra hay un libro que también es el libro de la verdad. Y es el que vengo a deciros en esta mañana y que tantas veces lo he repetido.
La Biblia. Si Dios ha revelado una palabra, si esa palabra ha sido escrita, y si Dios es verdadero y no puede mentir, entonces quiere decir que ahí hay un libro de la verdad. Dios nos ha dado ese libro también, y deberíamos preocuparnos por intentar entenderlo. Solamente Él nos puede decir lo que está escrito ahí, porque podemos leerlo y no saber ni qué dice. Pero si Dios nos lo muestra por medio de su Espíritu, entonces entenderemos realmente lo que hay ahí. Y deberíamos orar para que Dios nos aclare realmente lo que está escrito en la Biblia, para poder entenderlo y vivirlo antes de empezar a preocuparnos por cosas demasiado elevadas para nosotros. Así que hoy deseo terminar recordando que mientras en el mundo suceden cosas, en el plano espiritual Dios también está obrando incluso a través de ángeles. Desde nuestra perspectiva, lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo es una absoluta locura y sin sentido, pero desde la visión amplia de Dios están sucediendo muchas más cosas de las que nosotros imaginamos, que podemos ver y que afectan directamente a lo que estamos viviendo aquí, ahora. Nosotros que hemos creído en el Señor podemos estar tranquilos y podemos estar gozosos porque todo lo que ocurre en el mundo celestial, quiero decir, de lo que no somos conscientes, nunca va a ser ni para nuestro mal ni para nuestra perdición. Antes bien será para la gloria de Jesús. Esa misma gloria que Daniel vio y que nosotros también esperamos que en la eternidad podamos verla. Y os dejo con esa frase final, si la podéis leer bien, si no, os la leo. Jesús es el Señor de este mundo igual que el de los ángeles. Todo lo que sucede en el cielo y en la tierra está siendo gobernado por Él para el propósito final. Salvar al mundo por y para su gloria. Eso es lo que estamos aprendiendo hoy en el capítulo de Daniel. Dios está gobernando todo, incluso a través por medio de ángeles, y todo es para su propósito final, salvar, para su gloria y para el bien de su pueblo. ¿Oramos?